Bienvenidos a este nuevo programa de Agua Viva. Soy Juan Carlos Parra y os saludo con todo el cariño desde Murcia, desde Radio y Televisión Vida, nuestra sede. Aquí estoy en el local de reunión y he querido desde este lugar en el que normalmente alabamos al Señor y predicamos la palabra, poder compartir estos minutos, aproximadamente media hora, en la que siempre el Señor tiene para nosotros preparada Agua Viva. En esta ocasión quiero hablar de un tema que nos va a hacer bien a todos. Señales de que estás a punto de renunciar. Quizás tú dices, este programa no es para mí porque yo no estoy tan quemado, tan cansado. Yo no estoy a punto de un colapso. Bueno, pues es medicina preventiva, pero para otros este programa probablemente tiene claves para no caer en eso que llaman el burnout, el síndrome del quemado. Por cierto, un abrazo muy fuerte a la audiencia en YouTube, en podcast, en Facebook y sobre todo a mis amigos de Dynamic Radio, Onda Paz, que se conectan semanalmente con nosotros. Aquí estamos de nuevo en Agua Viva y siempre invoco al Señor al comienzo de cada programa. Gracias, Padre, gracias por poder conectarnos a través de la radio, la televisión y los medios de comunicación masivos. Sobre todo conectarnos contigo, con el cielo. Y sabemos que tienes preparado para nosotros un manjar. Eres el Padre que das el pan cada día a tus hijos. Cuando te pedimos el pan nuestro de cada día, Señor, tú das abundantemente y sin reproche. Y además con alegría. Gracias, gracias por tu bendita palabra que nos fortalece y que nos alienta. Que este espacio sea de consuelo y de ánimo para cualquier persona que lo escuche. Te lo pido. Y para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Hay un versículo que es el que ha venido a mi corazón para poder hablar de este tema. Está en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. He leído 1 Corintios 15, 58, el final de la epístola a los hijos amados de Corinto, pero que tiene este ánimo para nosotros también. En la obra del Señor hemos de estar firmes y constantes y creciendo con la seguridad de que nuestro trabajo no es en vano. Ahora, al final del programa voy a pararme en cada uno de los puntos de esta exhortación o de este ánimo del apóstol Pablo. Un pastor exhortaba a un soldado gravemente herido. Recibió la petición de este soldado de escribir a su antigua maestra de escuela dominical y, por supuesto, el pastor hizo de cartero. Dígale que muero cristiano debido a lo que ella me enseñó cuando yo era un adolescente. La memoria de sus serios llamamientos a Jesús se ha quedado conmigo. Dígale que nos encontraremos en el cielo. Y con esas palabras se despidió el soldado de la vida y también de su querida maestra de escuela dominical. El mensaje fue enviado a la maestra. Poco tiempo después escribió esta contestación al pastor. Que Dios me perdone. He de comunicarle que el mes pasado dejé mi cargo de maestra en la escuela dominical porque me embargaba el sentimiento de que mi trabajo había sido en vano. Cuánto lamento mi impaciencia y mi falta de fe. Voy a pedirle a mi pastor que me permita volver a mi antiguo cargo. He aprendido con esta experiencia que cuando uno siembra para Dios, la siega es segura, aunque venga con retraso. El apóstol Pablo también dijo en Gálatas capítulo 6 y verso 9, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Pero el desmayar es muy humano, el desesperarnos,
el no ver el fruto deseado y pensar que no hay por qué seguir. Aplícalo para una maestra de escuela dominical, para un pastor, pero aplícalo en tu servicio a Dios y al reino de Dios, en tu esfuerzo quizás de educar a hijos, en tu esfuerzo quizás de estar al frente de un negocio donde quizás quieres vivir los valores del reino de Dios, ser sal y ser luz, esperando que tu cónyuge que aún no conoce a Cristo, a través de tu testimonio, de tu conducta, sin palabras, pero tu conducta quizás íntegra y consagrada al Señor, en cualquier momento Dios lo toque y comience a escuchar lo que tienes para decirle. Y pasan los años y pasa el tiempo y parece que no estamos avanzando. Pero no es en vano, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y este programa es un ánimo para que sigamos. Ahora, hay señales que indican que estamos extenuados o a punto de renunciar a nuestro puesto y a nuestro trabajo en el Señor. Con la ayuda de BeliefNet.com, un artículo de Leslie White, os voy a compartir 4 señales. Este artículo se titulaba así: ¿está tu pastor a punto de renunciar? Y claro, habla específicamente de ministros, de pastores, pero creo que los síntomas o las señales se aplican a cualquier servicio, trabajo o campo donde estamos perseverando y con el paso del tiempo pues nos replanteamos todo. Dice Leslie White: todos conocemos a alguien que ha dejado su trabajo inesperadamente, ya sea en un ambiente corporativo o en el ministerio. Antes de que eso suceda, hay señales de advertencia. Los equipos ministeriales, o también la familia, o quizás el comité de empresa debe estar consciente de estas señales de advertencia para poder intervenir cuando sea posible y estar preparados para una transición si es necesario. Ella habla de 6 señales. Yo voy a centrarme en 4 de las 6. Pero a modo de paréntesis, ella menciona una encuesta reciente que ha calculado, según las expectativas de los miembros de iglesia hacia sus pastores, cuántas horas semanales debería trabajar un pastor. Y son 114 horas como mínimo para llevar a cabo estos deberes. Se espera que conozcan a todos por su nombre, que prediquen un sermón extraordinario todos los domingos, que condenen el pecado sin herir los sentimientos de nadie, que estén disponibles para servir a los demás 24 horas del día y 7 días a la semana, y que además no tengan descuidada su propia familia y ni mucho menos su vida espiritual. Bueno, no es nada sencillo, es una presión grande. Señales de que estás a punto de renunciar. La primera, falta de motivación. La falta de motivación es diferente a la falta de visión. Quizás tienes visión y sabes que el Señor está pidiendo algo de ti allí donde Él te ha puesto, pero por alguna razón ha disminuido la motivación. Muchas veces la depresión es la antesala de la falta de motivación. La falta de motivación quita todo deseo, afecta a la voluntad y nos empuja a querer hacer cualquier otra cosa menos aquello a lo que Dios nos ha llamado. Muchas veces el pastor, dice Leslie White, o cualquier trabajador no se ha tomado vacaciones en mucho tiempo o no ha buscado una ayuda para salir de esa falta de motivación, de ese desánimo. Es necesario reconocer este síntoma, esta señal, y acudir donde se nos puede ministrar sanidad, restauración. Todos somos vulnerables, todos somos seres humanos. El mismo Elías, me ministra mucho ese momento en el que Elías se echa debajo de un enebro en el desierto y tiene ganas de morir. ¿Recuerdas? Y cómo el Señor le ministra, con cuánto amor. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. Y vemos que
En el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y bueno, la historia sigue ahí, el Señor tuvo un encuentro con Elías, pero me parece maravilloso que el Señor no reprende o deja morir a Elías. Pero ¿cómo puedes ser tú un hombre de fe? ¿Cómo puedes ser tú un profeta que has visto mis milagros, que estés aquí diciendo que no eres mejor que tus padres? Voy a buscar a otro que sea un poco más fuerte. En absoluto, el Señor está con nosotros en la hora de la depresión, en el valle de sombra y de muerte, así como en el monte de la victoria, donde baja fuego del cielo. ¿Y qué hizo el Señor? Le renovó la fuerza, lo dejó descansar, lo despertó y tenía el desayuno, el almuerzo preparado. Una torta calentita, pan del cielo, agua para beber en un desierto. Le dio tanta fuerza el Señor que pudo caminar 40 días y 40 noches sin necesidad de volver a comer o a beber. Es un milagro, uno de los milagros que vemos en la Escritura, hasta Horeb, el monte de Dios. Y así he visto que es el Señor conmigo en mis baches, en mis momentos en los que me he sentido extenuado. De una manera o de otra, Él me ha proporcionado un Selah, un momento de paz. Ángeles de Dios que me han dicho, come, toma, y que me han acompañado en ese momento para renovar la fuerza. Y esta falta de motivación o esta depresión quizá nos indica que necesitamos ese reposo y renovar la fuerza. Y luego en Horeb renovó también la visión. Ahí fue donde renovó la visión, una visión que era muy pesimista. Solo yo he quedado, el Señor le trajo colirio. No, yo tengo 7,000 que no han doblado las rodillas, y yo tengo también un Eliseo que te va a acompañar en el camino. Ya no vas a caminar más solo. Cuidado con caminar solo. ¡Ay del solo!, dice Eclesiastés. Siempre Dios provee esos amigos de viaje, esos compañeros de viaje, esas personas que cuando caemos nos ayudan a levantarnos, o si tenemos frío nos ayudan a recuperar la buena temperatura. La segunda señal de que quizás estamos a punto de renunciar: la risa ha cesado. La Biblia dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando dejamos de reír, cuando hemos perdido el gozo, algo está pasando. Muchos comenzamos a servir al Señor por el gozo de ver las vidas transformadas y cómo el lamento y la tristeza se convierten en alegría y en danza. Si ahora nosotros no podemos traer alegría y consuelo y gozarnos a la hora de servir al Señor, es que quizás hemos descuidado algo tan importante como nuestra vida de oración. Leslie White, en este artículo de BeliefNet.com, nos dice: esto puede ser el resultado de estar demasiado ocupados, agotados y en una falta de oración. Siempre perderemos nuestro gozo cuando nos falta el gozo de la oración. ¿Estás tú quizás desconectado de la fuente de toda alegría? ¿Cuál es la fuente de toda alegría? Dios mismo, y en su presencia y plenitud de gozo. El reverendo Matthew Henry dijo en su lecho de muerte a un amigo, el señor Lech: tú que has tenido cuidado en escribir los dichos de moribundos, escribe el mío.
¿Recordáis Matthew Henry, el comentarista, el siervo de Dios? Este fue el dicho en su lecho de muerte. Una vida gastada en el servicio de Dios y en la comunión con Él es la vida más grata y feliz que cualquier persona puede vivir en este mundo. Otra vez, una vida gastada en el servicio de Dios y en la comunión con Él es la vida más grata y feliz que cualquier persona puede vivir en este mundo. Nota que Matthew Henry nos da dos claves aquí. Por una parte, el servicio a Dios, gastarnos sirviendo a Dios. Y por otra parte, la comunión con Él. Y la una y la otra son inseparables, como el fondo y la forma, como la cara y la cruz de la moneda. Es decir, si invertimos toda nuestra vida en la comunión con el Señor, pero no en servir a los demás, entonces somos como un mar muerto que recibe y nunca da. Pero por otra parte, si nos gastamos sirviendo a los demás y nunca recibimos, es como querer respirar sin aspirar, exhalar sin aspirar. Inspiramos y expiramos, pero no podemos estar solo dando y no recibir. Él acaba sus días diciendo que servir al Señor y gastarse por el Señor, dar nuestra vida, es la más dichosa de todas las existencias posibles, pero porque aprendió el secreto, las dos cosas: servir a los demás, darnos para otros, pero también cuidar la comunión con Él. ¿Has perdido el gozo? Recuerda el consejo de Matthew Henry. Ahí va la tercera señal, señales de que estamos a punto de renunciar. La primera es que falta motivación, la segunda es que la risa ha cesado, la tercera, la productividad disminuye. Está cayendo la productividad como trabajadores, como siervos de Dios. Lo que antes nos llevaba 5 minutos ahora nos cuesta 45. Esa es una señal de advertencia importante. Una verdadera medida de la satisfacción de cualquier empleado es nuestro nivel de productividad. Y la cuarta y última, aunque ella aporta 6, yo solamente he seleccionado 4. Encerrarnos o aislarnos. Es importante estar atentos cuando alguien deja de participar en las conversaciones. Por ejemplo, un pastor, una parte importante de su puesto es reunirse con miembros de la iglesia, comités, personal, incluso la comunidad exterior. La mayor parte del tiempo estas reuniones se llevan a cabo fuera de la oficina de la iglesia. Pero cuando un pastor desaparece por largos periodos de tiempo y sin explicación, es posible que esté al borde de un burnout, es decir, de un síndrome de quemado, de un colapso. Aquí van las 4 señales de Leslie White en beliefnet.com. La primera, falta de motivación; la segunda, la risa ha cesado; la tercera, la productividad disminuye; la cuarta, encerrarnos o aislarnos. ¿Te identificas con una o más? Quizás este programa es una llamada de atención. ¿Dónde está la cura? ¿Cuál sería la solución ante el diagnóstico que acabamos de presentar? En 1 Corintios 15, 58 hemos leído lo de que estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿sabes? En los versículos anteriores se nos da un mensaje que es poderoso, de victoria. Dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, y ahí sigue el versículo 58. Ahí está nuestra victoria, en la vida de resurrección. La victoria la obtuvo Cristo Jesús para todos nosotros. En la vida que Él nos provee, en la vida por el Espíritu Santo.
Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nos conectamos con la vid, en esa vida poderosa, que es como la vida de la zarza que ardía y no se consumía, hay una renovación. No es en mis fuerzas, es por el Espíritu. Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, por la fuerza del Espíritu. Gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no soy yo el que trabaja, dice Pablo, es la gracia de Dios en mí. No soy yo el que vive, es Cristo viviendo en mí. Yo soy un vaso de barro, pero en el que está la extraordinaria grandeza del poder de Dios. La obra es del Señor, pero te necesita a ti, me necesita a mí. Somos sus manos. ¿Sabes? En la Segunda Guerra Mundial, una iglesia de Estrasburgo, en Alemania, fue destruida, quedando convertida en un montón de ruinas. Cuando los cascotes fueron levantados, se halló una estatua de Jesús, pero a la estatua le faltaban las 2 manos. Uno de los diáconos dijo que se encargaría de reconstruir la imagen para que pudieran volver a ponerle la fachada y así adornar a la iglesia. No, dijo el pastor, esta estatua rota servirá para recordarnos que Cristo toca hoy los corazones de los hombres, pero no necesita manos para hacerlo, pues Él usa siempre manos humanas dispuestas a servirle. Él usa tus manos, mis manos, pero esas manos son fortalecidas en el contacto con sus manos, en el contacto con la vida de Cristo Jesús. Yo recibo su fuerza, fortalecemos nuestras manos y podemos seguir adelante llevando a cabo la obra del Señor. Estad firmes, constantes, Cuando Pompeya fue destruida, hubo muchas personas que quedaron en las ruinas sepultadas y que cuando visitas Pompeya así han sido encontradas en distintas posiciones. Algunos en los subterráneos, otros huyendo para protegerse, otros en cuartos más altos porque pensaban que allí no llegaría la lava. Sin embargo, ¿dónde fueron encontrados 2 centinelas romanos? En la puerta de la ciudad, donde fueron puestos por sus capitanes. Allí estaban parados con sus manos sobre las espadas, mientras que la tierra temblaba bajo sus pies, mientras que llovía ceniza que los cubrió. Ellos quedaron firmes en sus puestos como estatuas y allí fueron encontrados después de 1000 años. Así nosotros los cristianos debemos quedar firmes en nuestro deber, en nuestro lugar asignado, hasta que nuestro capitán, Cristo Jesús, nos llame a su presencia o regrese. Y Él sabrá recompensar nuestra fidelidad. Y dice, creciendo siempre en la obra del Señor. Creciendo, o sea, abundando, siendo generosos, entendiendo que la obra del Señor no puede ser hecha con escasez o bajo mínimos. Siempre el Espíritu del Señor, el mismo Espíritu del Señor nos lleva a más, nos lleva a esforzarnos, nos saca de nuestra área de comodidad para invertirnos en otras vidas, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Querido pastor que me escuchas, tu trabajo no es en vano. Querido amigo, misionero, tu trabajo no es en vano. Querida maestra, querido profesional, tú que estás esforzándote para traer el pan a tu casa y que te mantienes íntegro, mantienes el testimonio de Cristo allí en la oscuridad de esta sociedad. Tu trabajo no es en vano. Mantente firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre preguntándole, ¿qué más puedo hacer, Señor? Y vamos a ver la recompensa, si no en este mundo, si no en esta vida, la vamos a ver en la vida venidera, en la eternidad. Un pastor de un pequeño pueblo llegó a la iglesia animado, motivado para realizar una reunión, y cuando llegó la hora del culto nadie había. Después de 15 minutos entraron 3 niños. Después, 20 minutos más tarde, 2 jóvenes.
Y el pastor con esas 5 almas decidió comenzar el culto. Entonces, en el momento de la alabanza, una pareja se sentó en los últimos asientos de la iglesia. Y ya en el mensaje, cuando el pastor predicaba, un hombre que vino con ropas sucias y pelo despeinado, se sentó en un lateral. Y aún sin entender el por qué, ese día apenas no había venido nadie, el pastor siguió con el culto animado y predicó como si la iglesia estuviese a rebosar. Ahora, ¿sabes qué? Cuando volví a su casa, el pobre hombre fue asaltado por 2 ladrones que lo golpearon, se llevaron su bolso donde estaba la Biblia y otras pertenencias de valor. Cuando llegó a su casa, mientras que su esposa le estaba curando los moratones, las heridas, él dijo que aquel había sido el peor día de su vida, que se sentía fracasado en su ministerio, como que su carrera era infructífera. Ahora, después de 5 años, el pastor decidió compartir esa historia a la iglesia, pues para ilustrar algo del mensaje. Mientras él terminaba de contar la historia, un matrimonio de gran referencia en la congregación lo interrumpió y poniéndose en pie dijeron: pastor, aquella pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde del divorcio a causa de varios problemas. En aquella noche decidimos poner fin a nuestro matrimonio, pero primero dijimos que iríamos a la iglesia y que allí depositaríamos nuestras alianzas y después cada uno seguiría su camino. Desistimos del divorcio después de que oímos la predicación aquella noche. Hoy estamos aquí y tenemos nuestra familia restaurada. Mientras que el matrimonio estaba dando el testimonio, otro hombre se puso en pie, era el empresario, uno de los más prósperos de la ciudad y el que más apoyaba a la congregación. Él tomó la palabra: pastor, yo soy aquel que entró con aspecto desaliñado. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas, pensando en suicidarme. Esa noche vi la iglesia abierta y decidí entrar. Su predicación perforó mi corazón. Salí de ahí con ánimo para vivir. Hoy estoy libre de las drogas y mi familia ha vuelto a casa. En la puerta de entrada, el obrero que se encargaba de recibir a las personas gritó: pastor, yo fui uno de aquellos ladrones que le asaltó. El otro murió aquella misma noche cuando realizábamos el segundo asalto. En el bolso usted tenía una Biblia y yo pasé a leerla cuando desperté a la siguiente mañana. Después de unos días decidí entrar en esta iglesia. El pastor quedó en shock y comenzó a llorar junto con el pueblo. Al final de aquella noche, el que se consideraba fracasado y que aquella noche había sido la peor de su vida, se sentía que su trabajo no era en vano y que la noche había sido todo lo contrario, muy, muy productiva. Por eso te quiero decir en este día: ejerce tu llamado con dedicación y con celo. Más allá de las personas que estén delante tuya, aunque solamente estés alcanzando a uno, Jesús nos dijo que fuésemos a ser discípulos. Él, después de estar con multitudes, acabó con 120 en el aposento alto. Alguien podría decir: qué fracaso, pero con 120 transformó el mundo. Y especialmente se sembró en 12. El Hijo de Dios dejó el cielo para sembrarse en 12 y estuvo más cerca de 3. Una sola vida que discipules para Cristo puede ser una semilla que se multiplique y se convierta en cientos, una familia transformada y más familias transformadas, y salvando uno a la vez, hacemos un gran trabajo para el reino de Dios. En segundo lugar, te quiero decir que los días más malos pueden ser una bendición en la vida de alguien, y que Dios usa las circunstancias malas de nuestra propia vida para producir grandes victorias en otros. Nunca digas: hoy Dios no ha hecho nada. Solo porque nuestros ojos no lo han visto, no lo podemos decir. Porque a veces sembramos con lágrimas y cosecharemos con regocijo, probablemente cuando ya estemos en el cielo y el Señor nos muestre lo que dice
Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor nos va a demostrar que nuestra vida, nuestro trabajo, no ha sido en vano y que Dios no es injusto, que Dios no se ha olvidado de todo lo que ha sido nuestro amor y del servicio que hemos dado a los demás. En este día, si estás a punto de renunciar, este mensaje es para ti. O si algún día te sientes al borde del colapso, con ganas de tirar la toalla, recuerda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si no desmayamos y seguimos sembrando, cosecharemos, antes o después cosecharemos. Todo hazlo para Cristo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hazlo todo para Él. Él no es injusto, Él no se va a olvidar de tu esfuerzo. Y mandará la lluvia y a su tiempo vendrá la cosecha. Y recuerda, en su presencia, ahí está la fuente de nuestra alegría, ahí está la vida del resucitado, ahí están las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Como Elías, te digo a ti hoy, largo camino te resta. Esto ha sido Agua Viva, te mando un abrazo muy muy fuerte y hasta la semana que viene.